Elementos que hay que considerar para el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es el elemento central del proyecto y es un factor orientador. El problema se enfoca en un hecho o fenómeno puntual o una realidad concreta. ¿Qué criterios tengo que tomar en cuenta a la hora de formular el problema? Número 1. El problema tienen que formularlo en pregunta. Después de que formulan el problema, tienen que explicar cuál es su relevancia. ¿Qué se entiende por relevancia o relevante? Responde a la pregunta por qué es necesario atender ese problema. Segundo elemento, deben explicar por qué es viable atender el problema y es explicar con qué recursos teóricos se va a atender, es decir, qué criterios teóricos generales se va a utilizar para responder a esa necesidad. Número 3. Delimitación temporal. Debe explicar en cuáles periodos se va a atender el problema. Siguiente. Delimitación poblacional. Consiste en explicar cuáles grupos de personas servirán como informantes. Y el último criterio es la delimitación contextual, que responde a la pregunta en qué lugar o área se va a llevar a cabo la parte operativa de los hechos o fenómenos observables. En síntesis, el problema se formula en pregunta. Formulo la pregunta. Después explico por qué es relevante y tengo que dar una cita o referencia que me permita sustentar eso que yo estoy declarando como relevante. Lo mismo con la viabilidad. Es necesario fundamentar teóricamente la viabilidad de atenderlo. Con la delimitación temporal, poblacional y contextual es igual. Hay que buscar referencias, citas textuales que yo pueda utilizar para justificar ya sea la delimitación temporal, poblacional y contextual.